Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá nuevamente en el programa Aquí y Ahora Salud. Me toca a mí conducirlo nuevamente porque el doctor Bianchini está ocupado viajando nuevamente. Van 3 veces que digo nuevamente, esta es la cuarta. Hoy vamos a hablar, según tenía pautado el doctor Bianchini, de ginecología y obstetricia. Tenemos como invitados al doctor Gustavo Stillman y al doctor Oscar Gramoy, que bueno, nos van a acompañar en este programa y esperemos que les seamos útiles como todos los jueves. Bueno, en primer lugar le voy a preguntar, para ver quién quiere tomar la posta, se me ocurrió preguntarles cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en la consulta diaria en el consultorio de ustedes. Bueno, en la parte de ginecología, que es lo que yo hago en este momento, la consulta más común es por vulvovaginitis, ¿no es cierto? Por dolores pelvianos, por dolores en los pechos, por los síntomas de la época de la menopausia y muchas veces por anticoncepción, que también es un tema bastante común, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos normalmente. Bien, y para que vayamos entrando a desmenuzar un poco cada uno de los motivos de consulta, por ejemplo, ¿qué es una vulvovaginitis? Bueno, es lo que normalmente se llama flujo, ¿no es cierto? Que es lo que notan las pacientes, que puede darle síntomas bastante molestos, dependiendo un poco de qué es lo que se lo causa, ¿no es cierto? Lo más común es que haya micosis, o que haya parásitos, o que haya bacterias que son los que la producen y que realmente en muchos casos les da molestias tanto internas como externas, ¿no es cierto? ¿Es una enfermedad que en sí es molesta y problemática y grave o es solamente molesta y problemática? No, es molesta y problemática, grave no diríamos porque es tratable perfectamente. Bien. El problema es que a veces involucra también a la pareja, ¿no es cierto? Y entonces ahí se hace un poco más complicado, ¿no? Porque hay que tratarlos a los dos. Bien. ¿Existen algún tipo de condicionantes, de factores de riesgo que ponen a una mujer en riesgo de tener un episodio de vulvovaginitis? Sí, la verdad que hay enfermedades que pueda presentar la paciente que a veces son bastante condicionantes. Por ejemplo, una diabetes hace de que la paciente tenga mucho más a menudo una micosis, ¿no es cierto?, que a lo mejor otra paciente. Después, por supuesto, a veces inclusive el exceso de higiene, el tema de la ducha, ¿no es cierto?, con el bidé, hace que muchas mujeres pierdan la defensa que tiene la vagina de por sí, y eso hace que puedan desarrollar, porque la vagina es una zona llena de bacterias, de virus. Entonces, muchas veces no dejamos que el cuerpo se defienda, porque lo lavamos demasiado, es decir, entonces hay que tener ojo con eso. Lo mismo, hay muchos productos que se usan tanto en los protectores femeninos como en los jabones que en realidad traen bastantes problemas, porque tienen muchos perfumes o desodorantes que son muy irritantes, ¿no es cierto? En general hay que tratar de usar muy poco el bidé, de lavarse con jabones neutros, y eso previene bastante. Y no usar, por ejemplo, toallas que tengan perfumes o desodorantes o geles, ¿no es cierto?, que traen bastantes problemas. Yo agregaría, Rigo, en lo que es la parte que preguntaste de gravedad. Hay ciertos casos que cierto tipo de gérmenes que producen vulvovaginitis pueden llevar a lo que se llaman enfermedades inflamatorias pélvicas, que en este caso sí, ya estábamos hablando de gravedad, porque podríamos decir que los gérmenes desde la vagina llegan a infectar lo que es el útero y las trompas, produciendo abscesos, y esto ya estamos hablando dentro de la cavidad abdominal, que muchas veces terminan en tratamientos quirúrgicos y por supuesto con antibióticos, y pueden llegar a producir esta sepsis, que son infecciones generalizadas, a partir de una infección vulvovaginal. Lógicamente no es lo más frecuente, no es lo que se ve frecuentemente, pero también lo tenemos que tener en cuenta. Y agregaría a lo que explicó Oscar también,
la toma de ciertos medicamentos, por ahí depende del tipo de germen, por ejemplo, hablando, como hablaba Oscar, de hongos, lo que puede llegar a ser una candidiasis. Hay gente que lógicamente tiene cierta predisposición a ese tipo de infecciones, y por ahí hasta la simple toma de un antibiótico puede hacer que cambie la flora vaginal y que aparezcan estos oportunistas, porque en realidad la vagina tiene unos gérmenes que son parte de la flora, que mantienen cierta acidez en la vagina, y tienen un nombre raro, son los bacilos de Gödel. Y estos bacilos producen acidez. Al consumir unos glúcidos, producen acidez. Y esta acidez en la vagina es la que no permite que justamente entren estos oportunistas, como dijo Oscar, de hongos, parásitos y otro tipo de bacterias. Bueno, sí, doctor. No, justamente, es decir, a veces el antibiótico lo que hace es matar a esa flora y permite que todo lo otro desarrolle. El antibiótico usado para cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, un dolor de garganta, que la gente se automedica, toma una amoxicilina o alguna cosa, y está cambiando inmediatamente la flora vaginal. Es un grave problema que tenemos con el dolor de garganta. El dolor de garganta es casi similar a antibiótico, porque el paciente va y prácticamente es de venta libre una amoxicilina y toma el antibiótico, ¿no? Exacto, y eso puede producir esto. Así que es muy frecuente en la consulta, cuando vienen con una vaginitis, con mucho prurito, muy florida asintomáticamente, que con la simple pregunta de ¿tomaste antibiótico? Claro. Sí, ya está hecho el diagnóstico. ¿Y el tratamiento cuál sería luego? No, son tratamientos de acuerdo es decir, tienen características cada uno que son propias del germen que está actuando, entonces de acuerdo a eso es lo que tenemos que usar, ¿no es cierto? Y en general andan bien, es decir, se soluciona el problema. De por sí hay mujeres con predisposición que lo hacen medio a repetición, ¿no es cierto? Y entonces hay que tomar un montón de medidas higiénicas y qué sé yo, como para que no se repita. De prevención. Exacto. Y también pensar, como había dicho Oscar, también el tema de la pareja. En muchas de estas patologías el hombre es un portador asintomático de cierto tipo de bacterias y algunos hongos. Entonces, por ahí se le da tratamiento solamente a la mujer y el hombre ya está contagiado. Claro. Y vuelve a contagiar a la mujer. Claro, es un círculo dentro de la misma pareja. Entonces, por ahí también cuando se le da tratamiento a la mujer hay que dársela al hombre. Cuando hacemos algún tipo de tratamiento por vía oral. También para llegar a un buen diagnóstico tenemos métodos de laboratorio que nos ayudan mucho, que son cultivos. Exacto, que son los cultivos, el exudado vaginal que se llama, que se hacen estudios micológicos, parasitológicos y bacteriológicos. Y con eso ya tenemos el nombre y apellido del germen que lo produce y sabemos con qué tratarlo. O sea, el antibiótico específico para eso. Y si hace falta hacer el tratamiento de pareja, ¿no? O sea que la mayoría de las vulvovaginitis son enfermedades problemáticas, pero de buen pronóstico. Seguro. Y entonces con un tratamiento adecuado, obviamente. Exacto. Y la consulta oportuna. Bien, dentro de otros síntomas, motivos de consulta, mencionaron ustedes los dolores pelvianos, ¿no? ¿Qué quiere decir un dolor pelviano? ¿A qué corresponde? Bueno, los dolores pelvianos se presentan a veces en patología, no patologías, sino en situaciones normales. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, que muchas mujeres presentan, son dolores pelvianos que a veces son importantes y que en realidad no es que dependan de una enfermedad, sino de la característica de esa paciente. Ahora, hay muchas enfermedades que tienen que ver con la parte ginecológica que pueden dar como síntoma dolor. Por ejemplo, lo que habló Gustavo de infecciones, ¿no es cierto? Suelen ser bastante dolorosas. Después hay cuadros, por ejemplo, con quistes de ovario, donde a veces por torsión o por infección pueden dar cuadros muy dolorosos. Hay enfermedades como la endometriosis, que es la situación de la capa interna del útero que se aloja en otros lugares, que suele ser también bastante doloroso. Y son todas patologías que se van presentando que hay que irlas teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Lo mismo a veces los miomas, los fibromas que se llaman normalmente, que son tumores benignos del útero, pueden dar dolor, por ejemplo, si tienen alguna infección o alguna
patología dentro del mismo tumor, a pesar de que no es algo malo, pero puede dar molestias también. Claro. Vuelvo siempre con la misma pregunta. La mayoría de las causas de los dolores pelvianos son causas, si se quiere, benignas. Y que en general sí. Son benignas. En general, ¿y cuál es el sí. proceso diagnóstico que se sigue normalmente frente a los dolores pelvianos? Bueno, por supuesto que depende de lo que uno piense como diagnóstico. Claro. Por ejemplo, la ecografía es muy valiosa, ¿no es cierto? Especialmente ahora que tenemos la ecografía intravaginal, que nos permite ver con bastante detalle la situación de las trompas, de los ovarios, del útero, y entonces eso nos permite hacer un diagnóstico mucho más fácil. Lo mismo con quistes o con tumores, ¿no es cierto?, benignos o malignos, pero a través de la ecografía se puede. Hay también estudios radiológicos que nos pueden ayudar y por supuesto el laboratorio, ¿no es cierto?, que siempre nos va a dar un indicio de qué tipo de infección o qué gravedad tiene la infección. Por supuesto, partiendo como en todo en la medicina de la clínica. Claro, esa es mi pregunta. Y una buena anamnesis, unas buenas preguntas, un buen interrogatorio a la paciente. Generalmente a nosotros nos sirve mucho situarnos en qué momento del ciclo menstrual está, hablando siempre, por supuesto, de una mujer en su etapa fértil y reproductiva, en qué momento del ciclo está, a ver si ha habido alguna falta en esas menstruaciones, porque nos pudieran llegar a hacer pensar en un embarazo fuera de lugar, o en un embarazo, cómo han sido esas pérdidas sanguíneas, desde cuándo. O sea, hay un montón de datos que a nosotros nos sirven mucho, y lógicamente el examen semiológico con la palpación, con el tacto, y bueno, ahí sí, por supuesto, pensar en el resto de los estudios complementarios. Bueno, un tercer motivo de consulta que mencionaron, no sé cómo estoy con el tiempo, si podemos seguir en este bloque, es el dolor de las mamas, el dolor mamario, ¿no? Y es un tema importante el dolor mamario porque inmediatamente uno remite a una patología maligna y de mal pronóstico. ¿Es siempre así? No, en general, por lo general lo que duele en mama es al revés, es benigno, ¿no es cierto? Suele haber problemas de displasia que, ¿no es cierto?, se presentan en las mamas con quistecitos o con nodulitos que son benignos, pero que provocan dolor. Especialmente en las chicas jóvenes, es bastante común que por ahí en un momento empiecen con molestias o se palpen una zona dura o lo que sea, y por supuesto que produce mucha preocupación, pero en general suelen ser todos benignos, ¿no es cierto? Y también hay un dolor que yo diría casi que de los más frecuentes, que es el llamado dolor extramamario, que es un dolor referido a la mama, y tiene que ver con todo lo que es el tórax, la columna, dolores osteoarticulares. Hay dolores muy puntuales. Por ejemplo, hay mujeres que vienen y me dicen, duele la punta del pezón. Ya sabemos que el problema está atrás, está en la columna. Claro. Entonces, los dolores referidos a la mama. Hay unos nervios que llevan sensibilidad, que se llaman nervios intercostales, que pasan por debajo de la mama y que llevan la sensibilidad de toda la zona torácica, y se refiere el dolor hacia las mamas. Claro. Generalmente cuando la mujer viene muy preocupada por su dolor de mama, porque generalmente lo primero que se piensa es en una patología maligna, nosotros por lo general sonreímos y la tranquilizamos, porque decimos que generalmente lo que duele no es maligno, sino es benigno o alguna cuestión extramamaria. El dolor referido en el tórax, nosotros, yo que soy cardiólogo, tenemos siempre el mismo problema. A veces es muy fácil darse cuenta de que no corresponde al corazón, ¿no? Seguro. Que es lo que más preocupa el paciente que viene al cardiólogo por un dolor de pecho. El dolor mamario, me imagino que ustedes... No, y nosotros con la palpación es muy fácil, porque uno separa la mama de la parrilla costal, por ejemplo, y uno toca, y a veces un dolor que uno toca en un punto y ahí es donde realmente duele. Y muchas veces el problema a lo mejor está a nivel de las vértebras cervicales, que referido le está dando el dolor a nivel costal, ¿no es cierto? Es importante, como por el relato de ustedes, uno siempre vuelve a la clínica, ¿no? Que ustedes dicen lo que relata la paciente y lo que uno revisa, lo que relata y lo que uno revisa, sin la necesidad de ir
directamente al estudio complementario, que es tan seguro. frecuente, ¿no? Así es, sí, es básico. Y lo que dice Oscar siempre, el típico dolor de la articulación de las costillas con el esternón, es puntual, es tocarlo nomás y darse cuenta que ese es el dolor y realmente tranquiliza mucho. Lógicamente, según la edad y según los controles que se haya hecho esa mujer, siempre tratamos de que se controle con la mamografía, y bueno, según la edad, porque a edades menores se puede pedir alguna ecografía, si notamos alguna dureza en la mama, algo que nos pueda hacer pensar en algún nodulito, en alguna displasia, como dice Oscar, que es simplemente una alteración en la arquitectura de la mama. Claro, lo importante por eso es que la mujer desde temprana edad aprenda a hacerse la autopalpación, ¿no es cierto? Que eso la va a ayudar siempre a conocer el tipo de tejido que ella tiene en su mama y darse cuenta cuando hay cambios, o durezas, o zonas que duelen. Es decir, que ella, si lo hace regularmente, cuando note alguna cosa enseguida va a consultar, que eso es muy importante, es decir, hacer una consulta temprana, ¿no es cierto? Bueno, nos están pidiendo un corte, vamos a un corte y volvemos enseguida charlando con los doctores Gustavo y Oscar. Gracias. Castro, presente. Herrero, presente. Medina, presente. Sosa, presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminar la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Este domingo podés ser millonario con Telebingo. Jugás por un super bingo de 1.000.000 de pesos. Además salen sí o sí un Corsa Classic, 2 bingos de 100.000 pesos cada uno, 3 líneas de 20.000 pesos y 10 tablets. No te olvides de comprar tu billete. Telebingo, el que sale. En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Municipal contador Mauricio Andrés Gravero, junto a todo su equipo de gobierno y acompañado por un gran número de intendentes de localidades vecinas, realizó entrega de 29 viviendas municipales. En esta oportunidad, 11 pertenecientes al Plan Casa Social y 18 al Plan Casa. Estas 29 viviendas se suman a las 73 anteriores construidas y adjudicadas en esta gestión. Tenemos que sentirnos orgullosos como comunidad que el total de las viviendas construidas en 31 meses de gestión ascienden hoy a 102 viviendas entregadas, 102 sueños compartidos, el de la casa propia. Me quedo con una frase que he escuchado en estos días en una entrevista que le hacían en Roma al Papa Francisco, y era: perdón, disculpas y gracias. Perdón porque seguramente nos equivocamos y me equivoco. Disculpas porque seguramente a más de uno
puede no caerle bien este intendente. Y gracias porque ustedes nos ayudan a que concluyamos sueños y cumplamos nuestras palabras. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Un momento emocionante, único, con la edad que tenemos, 22 años los dos. Es un sueño hecho realidad. Vamos a disfrutarlo ahora todo para ella. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Estamos cumpliendo sueños. Arroyito, Ciudad de Vecinos. Gestión Contador Mauricio Andrés Cravero. Bueno, continuamos hoy charlando con los doctores Oscar Gramoy y Gustavo Stillman sobre temas generales de la ginecología y la obstetricia. Le decía a Gustavo recién en el corte que, aprovechando que él había mencionado un estudio muy importante que es la mamografía, ¿desde cuándo él considera que es oportuno que una mujer comience a tener el diagnóstico o la utilización de la mamografía para control de una patología maligna mamaria? Bueno, hay una diferencia entre si esa mujer tiene algún tipo de antecedente que pueda aumentar el riesgo del cáncer de mama o no tiene ningún tipo de antecedente. En las mujeres que tienen antecedentes, digamos algún familiar directo, madre, hermanas, o el haber tenido ya alguna patología en la mama y cuestiones que tienen que ver con lo genético, a los 30 años se puede hacer ya la primer mamografía. Estamos hablando de gente de riesgo, lógicamente, ¿no? Que tienen un riesgo aumentado con respecto a la población general. Eso es importante. Hay que diferenciar. Sí. ¿Y podrías volver a enumerar cuáles son los factores de riesgo o los antecedentes que hacen a una mujer, la ponen en una situación de más riesgo de cáncer? Lógicamente no para alarmarlo, sino para conocer, como siempre hablamos de los factores de riesgo aterosclerótico, que es fumar, y es lo mismo. Primero, el tema, como te dije, genético, el de tener un familiar directo de primera línea con cáncer de mama, madre o hermanas. El no amamantar, está considerado riesgo también para el cáncer de mama. Tener algún tipo de patología benigna en la mama también puede llegar a aumentar levemente el riesgo. En eso tenemos que basarnos. Y en la gente, en la población general, sin riesgo evidente, lógicamente, a partir de los 35 años la mamografía. Se hace cada 2 o 3 años hasta los 40 y a partir de los 40 ya consideramos hacerla anualmente. Quiero agregar como riesgo de que ha habido un estudio muy importante que se ha hecho hace pocos años a nivel mundial, donde también se demostró que lo que antes decíamos como uso normal, las hormonas en la época de la menopausia, los estrógenos, dados en una cantidad grande durante un tiempo prolongado, también aumenta la posibilidad de un cáncer de mama. Eso quedó muy bien demostrado. Claro, yo le iba a preguntar, porque en un momento uno escucha, yo me voy a poner en el lugar del público y preguntarle, el uso continuado y por largos periodos de anticoncepción oral, ¿no? ¿Pone a la mujer en mayor riesgo de cáncer de mama? No, eso no. Sí, los estudios están hechos con dosis elevadas. Claro. Por eso también a partir de ese momento se empezaron a utilizar para las terapias hormonales de reemplazo dosis bajas de hormonas. Claro. O sea, todo lo que se utiliza actualmente considera esta posibilidad y las dosis hormonales realmente son muy bajas. ¿Y qué valor tiene la ecografía para el diagnóstico de cáncer de mama, la ecografía mamaria? La ecomamaria está utilizada como un complemento de la mamografía. Todavía no hay ningún método que haya superado a la mamografía como método básico de screening para la detección del cáncer de mama.
Sí, la ecografía nos puede dar datos, lógicamente si se ve un nodulito o una imagen en la mamografía, nos puede ayudar a decir si eso es un quiste, si tiene líquido adentro o es sólido, nos puede dar varios datos importantes. Y hasta, ya llegado otro caso en que haya que hacer algún tipo de punción o extraer parte de ese material, guiarnos ecográficamente para realizar ese tipo de punción. Pero como método de screening básico, no hay ningún método, ni siquiera la resonancia, ni otros métodos mucho más modernos, que hayan superado la mamografía. Inclusive, en este momento, en las mujeres de más edad y con algún antecedente aún de patología benigna, nosotros solemos pedir las dos cosas al mismo tiempo, es decir, la mamografía y la ecografía, porque es un complemento que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más certero, ¿no es cierto? O un diagnóstico diferencial de una imagen que pudiera correstar cosas. Claro, por la mamografía. Uno tiene que acordarse que la mamografía es un plano. Claro. En cambio, la ecografía es tridimensional y por lo tanto nos permite ver qué es lo que hay adentro de esa imagen. Claro. Aclaro que el doctor no se está refiriendo a la tridimensional, a la ecografía tridimensional, sino que es capaz de ver en múltiples planos. Exacto, es decir que en cambio la mamografía es solamente un plano que uno no puede que es la conjunción de todos los planos juntos en una palabra. Acá tengo una pregunta que me parece, dos preguntas tengo, pero una que me parece interesante, y que no hemos hablado del Papa Nicolau, pero sí podemos hablar aprovechando esto. Y dice, buenas noches, después de una histerectomía, ¿tengo que hacerme el Papa Nicolau? Depende de por qué le hayan hecho la histerectomía. Generalmente cuando la histerectomía está hecha como parte del tratamiento de alguna patología del cuello, del útero, se sigue haciendo el Papa Nicolau para controlar lo que se llama la cúpula vaginal. Claro. Para que no vuelvan a aparecer algunas células malas o algo por el estilo. ¿Podrías explicarnos, Gustavo, primero, disculpado que te vaya bien bajo, explicamos sencillamente qué es un Papa Nicolau, qué es lo que estudia, dónde junta el material del Papa Nicolau, qué es lo que está viendo, y el porqué de la histerectomía, qué es la histerectomía y por qué vos decís que el Papa Nicolau hay que seguir haciéndolo? Bien. ¿Te entendés la pregunta? Sí, perfecto. Pues yo puedo comprender, pero a lo mejor... El Papa Nicolau nos sirve para descartar fundamentalmente lo que es el cáncer de cuello uterino. El útero tiene dos partes, una parte que es el cuerpo y otra parte que es el cuello. El cuello es la parte que está exteriorizada hacia la vagina. Entonces, a través de la vagina nosotros podemos ver el cuello y las células del cuello del útero se descaman, igual que se descaman las células de la piel. Entonces, tomando este material y analizándolo, estudiándolo, gracias a este método de Papa Nicolau, podemos llegar a prevenir el cáncer. Ahora bien, la histerectomía es la extracción del útero. Se hace de forma quirúrgica, se saca el útero. Y generalmente la histerectomía total también incluye al cuello del útero. Entonces, si la paciente se hizo una histerectomía por haber tenido miomas o fibromas, como había dicho antes Oscar, o alguna otra patología en el cuerpo del útero, que no está hablando de cáncer de cuello uterino o de alguna otra patología en el cuello, claro, no hace falta que se haga el Papa Nicolau. Por lo menos no con la frecuencia de que si tuviera el cuello. Se puede hacer Papa Nicolaus. Sí. No, yo lo que quiero agregar es que a pesar de tener una histerectomía hecha, siempre una vez al año hay que hacer un examen de la vagina, porque inclusive el cáncer de vagina, que es muy raro, puede aparecer. Entonces, si nosotros hacemos un examen de una vagina donde ha habido una histerectomía por algo benigno, pero encontramos zonas que nos llaman la atención, que tienen distinto color o que tienen... Entonces ahí es muy importante el Papa Nicolau, porque nos va a detectar si hay algo maligno. Es decir, que el hecho de tener una histerectomía no significa que la paciente no se debe seguir controlando. Claro. Sí, yo creo que básicamente es eso, o sea, ver por qué fue hecha la histerectomía. Sí. Bien. Voy a utilizar la pregunta y la respuesta de ustedes para preguntarles, ¿desde cuándo una mujer, una niña, una señorita o una mujer debe comenzar con sus controles de Papa Nicolau, de colposcopía y Papa Nicolau?
Desde que empieza a tener actividad sexual. En realidad decimos que pasado un año de su inicio en la actividad sexual debe realizarse el Papa Nicolau y la colposcopía anualmente. Anualmente. Concretamente para detectar a tiempo. Sí, marcador de cáncer. Exacto, es uno de los pocos cánceres que podemos prevenir. Claro. Y de forma muy sencilla, gracias a este método de Papa Nicolau. Y la pregunta que surge inmediatamente, y que le hemos tratado en este mismo programa y en otras épocas, ¿no? Parece increíble que con un método de screening o de cribaje, cuando hablamos de método de screening o de cribaje, queremos decir estudios generalmente simples, accesibles, no operador dependiente, que se realizan a la población sana para detectar oportunamente algo. Eso sería groseramente un método de screening o de cribaje, o sea, buscar la enfermedad en la población sana, ¿no? Obviamente que cuanto más barato y de mayor disponibilidad sea este método de screening, es mejor desde el punto de vista de la salud pública. Lo que extraña es que sigue habiendo, particularmente en muchas provincias de la República Argentina, alta incidencia de cáncer de cuello. útero, ¿no? De cuello. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿O cuáles son los motivos por los cuales, existiendo un método de cribaje o de detección temprana y a tiempo de los marcadores del potencial cáncer de cuello, seguimos con alta incidencia de cáncer de cuello? El tema, perdón, Oscar, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con educación. El cáncer de cuello tiene ciertas características que tienen que ver con la población, con cuestiones sociales, y el acceder a que esa gente tenga la educación y pueda acceder a este método de Papa Nicolau, al control, ahí se dificulta bastante. Hay provincias en las que la prevalencia del cáncer de cuello es superior, pero también por las costumbres mismas y las cuestiones culturales. Provincias del norte, por ejemplo, tienen una prevalencia mucho más alta que provincias del centro. Sí, bueno, pero vecinos nuestros, nomás acá en La Rioja y Catamarca, sobre todo en La Rioja, ¿no? La incidencia del cáncer de cuello es alta, ¿no? Bueno, pero eso es a la manera de ejercicio, ¿no? Porque cuesta comprenderlo. La base es educativa. Sí. Por un lado, yo también pienso que el sistema de salud por ahí falla en ir a buscar al paciente, porque parece que estamos casi como el sistema de salud está demostrador, ¿no? Esperando que la gente acuda. Es cierto. En vez de ir a buscar al paciente, ¿no? De manera similar me parece a mí que pasa con y viene a colación lo de la sífilis congénita, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos altos índices de sífilis, de incidencia de sífilis congénita, por encima de lo aconsejado, incluso y que no son muy diferentes de otros lugares del país? Porque quiero decir, no quiero decir que nos pase a nosotros, ¿no? Está pasando en varios lugares del país, pero con números que alarman, ¿no? Y por ahí, digo yo, sabiendo que tenemos que controlar un embarazo y que es de tan fácil diagnóstico y de tan fácil tratamiento, aún así seguimos teniendo esta problemática. Y me da la impresión que sigue siendo por lo mismo, ¿no? Porque me parece que por ahí es muy fácil culpar a la víctima, ¿no? La mujer no se controló. Hay en un trabajo de investigación de una residente del hospital que motivo de su tesis para obtener el título de especialista en pediatría, a mí yo que leí el trabajo me alarmó que el 50% de los embarazos no estaban controlados, ¿no? Entonces, si tenemos el 50% de embarazos no controlados, obviamente que vamos a tener todas las enfermedades derivadas del mal control del embarazo. Absolutamente. ¿No? Ya en otro... en el otro programa que estuvimos charlando con Jorge, realmente hicimos mucho hincapié en lo que es el control, que simplemente con el control lo que baja las incidencias de patologías en el embarazo. Y ni hablar ya también, por supuesto, del tema de educación sexual y demás, tratar de evitar los embarazos en adolescentes, pero sí, sin duda que más allá de que está todo estudiado, estamos fallando. Estamos fallando en llegar a esa gente, estamos fallando en que puedan acceder a cosas tan sencillas como es, sabemos que el primer nivel
es fundamental en lo que es prevención. Claro. Es fundamental y evitaría, vos hablaste de gastos, evita un montón de otras cosas. Simplemente con el acceso. El tema es que estamos fallando en el acceso. Es interesante también en algunas cuestiones de este trabajo, que voy a nombrar a la doctora Lescano, que es la que hizo el trabajo, muestra que la mayoría de las mamás que tienen el control de embarazo incompleto son todas, por ejemplo, mamás que no han terminado su secundario, ¿no? O sea, como, y que tiene que ver, como me acuerdo cuando alguna vez estudiamos salud pública, que también los índices de mortalidad están directamente relacionados al nivel educativo de la mamá, ¿no? Y acá se reproduce, en esta pequeña investigación se reproduce, porque es como un marcador. La mamá que no tiene sus estudios completos es un marcador de falta de control del embarazo. Y en esto que es cáncer de cuello uterino, que es a lo que te referías, Rigo, tenemos que hablar de un tema que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y en este caso puntual, el HPV. Acá tenemos una pregunta de eso. Claro, el HPV provoca el 90% de los cánceres de cuello están provocados por el HPV. Y posiblemente, no posiblemente, se sabe que con la utilización del preservativo podemos evitar ese contagio. Por suerte, en este momento existe la vacuna contra el HPV y por suerte se está haciendo a nivel público, más allá de lo onerosa que es y de sus 3 dosis y demás, se está llegando a niñas de 11, 12 años con lo que es la vacuna contra el HPV. Pero volvemos a lo mismo, empezar con el tema de la educación sexual, cómo protegerse y de qué forma se podrían evitar todos estos cánceres. A mí, desde un punto de vista que lo miro desde afuera, me resulta paradójico que tengamos que gastar demasiado dinero en vacunas cuando tenemos un método de diagnóstico a mano, súper fácil, demasiado probado, ¿no? Y a la vista demasiado subutilizado, ¿no? Bueno, nos están pidiendo un corte. Vamos al próximo bloque, vamos a hablar de menopausia. Así que nos estamos viendo. Además salen sí o sí un Corsa Classic, 2 bingos de 100.000 pesos cada uno, 3 líneas de 20.000 pesos y 10 tablets. No te olvides de comprar tu billete. Telebingo, el que sale.
En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. La mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Impresiomanías, juntan sonrisas y vuelan sueños. Porque este año, por cada litro de leche larga vida, paquete de azúcar o cacao que traigas a los locales, Kevinston y Preciamanías te regalan un barrilete para que participes de un día del niño diferente, lleno de música, premios y diversión. Porque juntos volamos sueños. Kevinston y Preciamanías, unidos en busca de más sonrisas. Kevinston y Preciamanías, un barrilete por una merienda. Sumate vos también a esta experiencia. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. La mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Impresiomanías, juntan sonrisas y vuelan sueños. Porque este año, por cada litro de leche larga vida, paquete de azúcar o cacao que traigas a los locales, Kevinston y Preciamanías te regalan un barrilete para que participes de un día del niño diferente, lleno de música, premios y diversión. Porque juntos volamos sueños. Kevinston y Preciamanías, unidos en busca de más sonrisas. Kevinston y Preciamanías, un barrilete por una merienda. Sumate vos también a esta experiencia. Ya. Bueno, continuamos en el último bloque de Aquí hay Hora Salud, charlando con los doctores Oscar Gramoy y Gustavo Stillman sobre temas generales de ginecología y obstetricia. Nos quedaron unas preguntas pendientes del bloque pasado, particularmente, Gustavo, que estuvimos hablando del Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau es un estudio complejo, doloroso, problemático para la mujer. Vos explicaste bien técnicamente que se tomaban muestras de las células de descamación del útero desde la vagina, pero ¿cómo se hace esa toma de muestras? ¿Si es doloroso? Bien, no es doloroso para nada. Lógicamente, es una zona íntima muy sensible, hay que ser muy cuidadoso. Lo que utilizamos normalmente es un espéculo, que es un aparatito que se coloca en la vagina y nos permite ver dentro de la vagina, y con una espátula, que generalmente se llaman espátulas de aire, que son unas espatulitas de madera balsa, no pinchamos ni cortamos ni nada por el estilo, simplemente pasamos esa espatulita por el cuello del útero, y ese material va a un vidrio, y ese vidrio es remitido al anatomopatólogo. Realmente no es doloroso, es muy sencillo y muy simple, y
no tardamos nada en hacerlo, realmente es un ratito. En la misma consulta que tenemos con el ginecólogo tenemos tiempos de conversar, y de tomar las muestras de Papá Nicolau, de hacer el resto del examen ginecológico. Una paciente pregunta, a propósito también del Papá Nicolau, una paciente, un oyente, pregunta si tengo, quiero saber si a los 60 años tengo que todavía seguir haciéndome el Papá Nicolau. ¿Hasta qué edad sería recomendable hacer siempre un Papá Nicolau anual? Y la verdad que lo recomendable es hasta los 70 años. Ya después, si uno se hace un control viendo el cuello, se puede quedar uno tranquilo. Pero hasta los 70 años es importante una vez al año. Y lógicamente que no haya tenido patologías previas. Claro. Y del bloque anterior que una pregunta similar, también una paciente con 61 años, ¿cada cuánto se tiene que seguir haciendo la mamografía y hasta qué edad? Anualmente. Anualmente, sí. Lamentablemente el cáncer de mama va aumentando su incidencia con la edad. Con la edad. O sea que es mucho más importante. Es mucho más frecuente. Sí. Es mayor, es mucho más importante. Por eso también empezamos a partir de los 40 años a hacerlo anualmente. Pero sí, va aumentando la incidencia con la edad. Bien. Doctor Gramoy, al principio del programa mencionó que uno de los motivos de consulta frecuente en el consultorio diario son los síntomas relacionados con la menopausia. ¿Nos podría explicar qué es la menopausia, cuáles son los síntomas de la menopausia y hablarnos un poco de este tema? Sí. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese periodo de la vida de una mujer se llama climaterio. Menopausia significa la fecha de la última menstruación que aparece. Todos lo conocen más normalmente como menopausia, pero en realidad el climaterio tiene síntomas y tiene signos. Uno de los signos es la suspensión de las menstruaciones. En este momento se considera que la edad normal es más o menos entre los 50 y los 54 años, que es cuando deja de producirse la menstruación. Eso acontece porque los ovarios dejan de producir estrógenos, que es la hormona que maneja todos los ciclos, ¿no es cierto? Así como la mujer deja de estar en edad fértil, deja también de menstruar. Ese es uno de los signos. Ahora, los síntomas que da el climaterio son diversos y puede no haber ningún síntoma, que hay muchas mujeres que les sucede esto, a tener síntomas, por ejemplo, los famosos sofocos, los calores, ¿no es cierto?, que en general se produce como una sensación así de calor que va desde el pecho hacia la cabeza, que a veces duran segundos y a veces pueden ser bastante más prolongados. En algunos casos les pueden producir sudoración también, lo mismo que los cambios en el carácter de la mujer. Es decir, sin que haya una causa real, puede haber cambios a nivel de estar más depresiva o estar más excitada, ¿no es cierto?, más nerviosa, que muchas veces la familia misma es la que se da cuenta de todos estos cambios, que no lo puede manejar la mujer. Otro de los síntomas muy frecuentes es el insomnio, o dormirse bien y a las 2 de la mañana despertarse y estar hasta las 3, 3:30 sin poder dormirse nuevamente. Eso se acompaña también con síntomas a nivel físico. Por ejemplo, hay una redistribución de la grasa en la mujer en la época del climaterio que hace que siempre 3 o 4 kilitos se aumenten y que se redistribuyan distintos, es decir, hay más abdomen, hay más en las nalgas y hay más en las mamas, ¿no es cierto? Es una etapa donde la mujer tiene que cuidarse bastante porque una cosa es aumentar 3 kilos y otra cosa es aumentar 10 kilos. Entonces, eso se compensa con el ejercicio físico, ¿no es cierto? Y con una dieta. Otra de las cosas muy frecuentes es la sequedad vaginal. La falta de estrógenos hace que las mucosas de la vagina se pongan más friables, más finas y como que se sequen, es decir, que da una sensación de sequedad que el problema más grande que nos produce es a nivel de las relaciones sexuales, porque inclusive puede dar dolor que se llama dispareunia,
y que muchas veces se presenta frecuentemente. Para todo esto hay distintas medicación para tratarlo. Nosotros en general, depende del síntoma que tenga la mujer, es lo que le vamos a dar. Ahora, antiguamente se creía que le teníamos que dar hormonas a la mujer para reemplazar lo que faltaba y que con eso se solucionaba todo. Ahora ya está demostrado de que hay cosas anexas que no se solucionan con las hormonas y que al contrario, como hablamos antes, el hecho de usar hormonas durante mucho tiempo en dosis altas puede aumentar la posibilidad de un cáncer de mama. Entonces tratamos en este momento de dar la menor cantidad durante el tiempo más corto, ¿no es cierto? Cosa de no tener, por eso siempre les recomendamos a las mujeres que no se automediquen con hormonas. Antiguamente se usaba una inyección que se hacía mensualmente de hormonas, que a veces se lo daban a la mujer a los 45 años. Esa mujer tenía 70 años y se seguía haciendo las hormonas mensualmente. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Aparte, hay muchas mujeres, y yo creo que también por ahí la educación tiene bastante que ver, donde los síntomas son muy leves. Y en esos casos realmente no usamos ningún tipo de medicación. También está ¿no es cierto?, a nivel farmacia, drogas que vienen de, por ejemplo, que actúan como si fueran estrógenos, que son los fitoestrógenos, ¿no es cierto?, que especialmente se encuentran en la soja, que se están usando y a veces con muy buen resultado y no tienen la misma contraindicación que pueden tener las hormonas. Si me permitís, Sí. lo que diría es, según la sintomatología, el tratamiento. No hay tratamientos generales, es como siempre les decimos a los pacientes, es como un vestido a medida, a cada mujer le queda bien algo, entonces tratamos que según la sintomatología, como decía Oscar, dar la menor cantidad posible de tratamiento de hormona, pero por supuesto tampoco dejar de que sufran y que tengan malestares y que tengan sus sofocos y que tengan problemas a nivel sexual, como siempre decimos, no es negarse al tratamiento, el tratamiento hay que hacerlo, si hace falta, lógicamente. Siempre aclaramos, si te duele la cabeza tenés que tomar una aspirina y tomala, no sigas con dolor de cabeza. Lógicamente, si no hace falta, por supuesto, tratamos de evitarlo. Lo importante es que la mujer en este momento se tiene que dar cuenta que antes se consideraba que la época de posmenopausia era más o menos el 20% de la vida de una mujer que iba a tener después. En este momento se habla de que es casi entre un 45 o un 50%. Claro. Entonces, yo creo que también la mujer tiene que tener eso en consideración, ¿no es cierto? Que va a pasar muchos años después de la menopausia y que tiene que tratar de estar lo mejor posible. Y es otra etapa de la vida, como cualquiera anterior, ¿no es cierto? Y ese es el motivo de por qué nosotros los cardiólogos tenemos enfermedad coronaria aterosclerótica en la mujer, porque mientras la mujer tiene su periodo fértil y su nivel de estrógenos óptimos, está protegida contra la enfermedad coronaria. El problema es ahora que la mujer vive, como usted dice, mucho tiempo después de su menopausia y tiene tiempo de desarrollar la enfermedad aterosclerótica al dejar de estar protegida. Y por eso en eso coincidimos, lo que usted dice con los cardiólogos, que nosotros insistimos tanto en las mujeres antes de llegar al climaterio, de que tienen que llegar bien, tratando de estar un poco delgadas, en buena aptitud física, porque eso las va a favorecer para después y prevenir la enfermedad coronaria, que es lo que se va a terminar muriendo, porque antes la mujer se moría de causas infecciosas o de causas neoplásicas, y hoy se nos muere de enfermedad coronaria, ¿no? Ha cambiado como ese nivel epidemiológico, ¿no? Y la pregunta que le iba a hacer, doctor, y que tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿existen enfermedades asociadas al climaterio? Hay enfermedades que son más frecuentes en esa etapa. Por ejemplo, la hipertensión aparece mucho en la etapa del climaterio, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con la osteoporosis
y con las enfermedades asociadas a la parte cardíaca. Lo que pasa es que ahora se ha visto que cada una de esas enfermedades debe ser tratada por sí, porque ya no es el tema de que si yo le doy hormonas no la va a tener o no la va a sufrir. Es decir, la paciente se tiene que controlar, porque si tiene una osteoporosis o un camino hacia la osteoporosis, tiene que tratarlo para prevenir eso. Lo mismo, es decir, si tiene un colesterol alto y si tiene que cambiar su ritmo de vida y va a tener que medicarse como para prevenir el tema de la enfermedad coronaria después. O sea, lo que tiene que quedar claro también es que está comprobado que los efectos benéficos de cualquier terapia hormonal de reemplazo son superiores a los efectos nocivos de esa terapia. Por supuesto, dado en dosis como corresponde y cuando corresponde. En realidad el kit ahora del climaterio es que la mujer tenga una buena calidad de vida. Únicamente la tratamos cuando la calidad de vida no es buena. Entonces, una mujer que está desesperada por sus sofocos, indudablemente le tenemos que dar medicación. También me parece que la decisión de la medicación y todo también puede pasar absolutamente por la mujer. Uno debe explicarle los riesgos. Seguro. Y decidirá eventualmente, bueno, yo asumo el riesgo, pero si no quiero vivir. Absolutamente, que es lo que hablábamos. Y no automedicarse, ¿no? En ese tipo de cosas. Sí, nosotros, desde el punto de vista, lo que compartimos en eso es que nuestra sugerencia siempre como cardiólogo es tratar de evitar el tratamiento de reemplazo hormonal, porque paradójicamente con el tiempo nos dimos cuenta de que aumentaba la incidencia de enfermedad aterosclerótica. Y ese recorrido histórico de la cardiología fue muy interesante, porque lo primero que se vio es que las mujeres con tratamiento de reemplazo hormonal, por cuestiones del climaterio, mejoraban todo el perfil de riesgo cardiovascular. Bajaban el colesterol, disminuían, eran menos obesas, tenían menos presión arterial, tenían menos incidencia de diabetes y demás. Entonces hubo como digamos, bueno, hagamos esto, porque si tratamos con tratamiento de reemplazo hormonal, mejoramos el perfil de riesgo, se nos van a morir menos de enfermedad aterosclerótica. A la vuelta de la vida, estudiando esas mujeres, nos dimos cuenta, los cardiólogos, que se morían más de enfermedad coronaria, a pesar de que mejoraban su perfil de riesgo, ¿no? Eso fue todo un recorrido histórico para aprender de que si a mí me ha tocado de mis inicios medicar con tratamiento de reemplazo hormonal, y a la misma mujer que se los había indicado retirárselo, porque la medicina había dado un vuelco en ese sentido, ¿no? Seguro. Sí. De todas formas, volvemos a lo mismo de siempre, digo, que es ver el caso en particular, y no hacer recetas generales, porque es lo que tenemos que ver, ¿no? Los riesgos y demás. Bueno, nos están pidiendo que nos vamos. Yo, antes de irnos, quiero leer un solo mensaje. Saludo al doctor Gramoy, de Fabri y de Santi por atender nuestro nacimiento. Bueno, realmente hay bastantes preguntas porque nos quedan por hacer, pero se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles por haber estado acá. Ha sido realmente un programa muy interesante y esperemos tenerlo de nuevo. Bueno, yo me despido. En el próximo programa volverá el doctor Bianchini. Hasta luego, buenas noches.